Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos desde el Comité Provincia de la Unión Cívica Radical de la Provincia de Buenos Aires. Les damos la bienvenida y para comenzar con esta jornada de debate y de exposición sobre el coronavirus, el desafío que pone a prueba la humanidad con el doctor Miguel Fernández, intendente de Trenquelauquen, y la doctora Marta Cohen, en primer lugar le doy la palabra al diputado provincial Valentín Miranda. Buen día. Bueno, muchas gracias a todos y todas por acompañarnos en esta mañana de sábado. La verdad que una alegría estar junto a la doctora Marta Cohen, al doctor e intendente Miguel Fernández, agradecerle al Comité Provincia por la actividad, a su presidente Daniel Salvador, que ahora le vamos a dar para que nos deje un saludo. Y bueno, estuvimos hace ya un poquito más de un mes charlando con Marta y habíamos quedado en volver a encontrarnos. La verdad que para nosotros es un orgullo una médica trenquelauquense que se destaca en el mundo y en estos últimos días también vimos que tomó mucha repercusión en los distintos medios, anduvo por distintos medios nacionales contando sobre los avances de las investigaciones de la vacuna, sobre cómo está viendo ella el panorama, sobre su experiencia en Europa. Ella está en el hospital de Sheffield y bueno, la verdad que ya en esa primera charla nos había dejado un montón de ideas, de conocimiento, de perspectivas y creo que recién conversábamos un poquito antes de la reunión y tiene muchas cosas para aportarnos en esta nueva reunión sobre el análisis de la realidad, sobre la situación de Europa, sobre la situación de Latinoamérica, sobre cómo ve Argentina y también sobre esto que se denomina la esperanza y bueno, los avances en las investigaciones. Así que un gusto poder compartir con ella y con Miguel, que bueno, en esto de los desafíos del coronavirus es un actor fundamental en su calidad de médico, pero principalmente de intendente, de presidente del Foro de Intendentes Radicales. Es uno de esos que le pone el cuerpo a este desafío de enfrentar el coronavirus, así que también su experiencia nos sirve muchísimo para que pueda aportar. Así que bueno, desde ya muchas gracias. Le voy a dejar a Daniel, que le agradezco a Daniel Salvador, presidente del Comité Provincia, ex vicegobernador, por fomentar esta actividad y bueno, después ya entramos más de lleno en la idea del intercambio entre Miguel y Marta y bueno, la posibilidad de que hagan preguntas también por chat y que nos saquemos todas las dudas. Muchas gracias. Gracias, Valentín. Bueno, no, simplemente para saludar a todos los participantes, muy especialmente un agradecimiento a la doctora Marta Cohen. La verdad que para nosotros es un prestigio gigantesco. Hemos tenido oportunidad, efectivamente, muchos de nosotros que no teníamos un conocimiento de todo su potencial y que en medio de esta angustia tuvimos la oportunidad de escucharla y de darnos algunos datos esperanzadores y que hoy esté con la posibilidad de darnos su opinión y darnos su panorama con toda la experiencia que ella viene acumulando, con todos sus conocimientos y poder volcarlo para nosotros realmente es un enorme, enorme orgullo. Y para Trenquelauquen, bueno, me imagino, como bien lo decía Valentín, el hecho de que esa sea su municipio de la cual es oriundo, me imagino que es un enorme orgullo también, pero vamos a tomarlo un gigantesco que hacen los intendentes frente a las dificultades que venían de arrastre y tener que enfrentar esta situación que suma obviamente problemas de salud, problemas económicos, problemas sociales y problemas de angustia, de la incertidumbre que genera, y realmente lo llevan con una calidad enorme y dándole
batalla los problemas y poniendo la cara, que esa es una característica de los intendentes. Así que vamos a tener la posibilidad, todos nosotros, de escuchar a dos personas que desde realidades distintas, pero que nos van a dejar un importante conocimiento y que van a marcar un camino, por lo menos para ver qué alternativas tenemos hacia adelante. Así que agradecerles a todos, a Miguel, en él a todos nuestros intendentes, a Valentín y bueno, y a la doctora Marta Cohen, decirle que para todos nosotros es un enorme orgullo, no solamente que esté en esta reunión, sino poder escuchar su voz. Se ha generado muchísima expectativa en un momento con la vacuna de Oxford y hay muchos tuvimos la oportunidad de verla y escuchar sus explicaciones y la verdad que con una claridad asombrosa que suma claridad y conocimiento, que son dos cuestiones muy difíciles a veces de hacerlas coincidir y en ella hemos podido tener perfectamente esa percepción. Así que un gran saludo para todos, vamos a aprovechar mucho esta reunión y bueno, y estaremos atentos a lo que nos dicen. Un gran abrazo. Gracias, Daniel. Para continuar con la charla, primero quiero agradecer la presencia también de la diputada Anaí Bilbao, y ahora sí le doy la palabra al intendente de Trenquelauquen, Miguel Fernández. Buenos días a todos, muchas gracias. Gracias, Daniel, gracias, Valentín, por organizar nuevamente esta reunión virtual. Un gran abrazo y saludo a todos los militantes que nos acompañan. Veo muchas caras amigas aquí en las pantallas. No los voy a nombrar porque son muchos, así que, y por supuesto, Marta, como siempre, un enorme agradecimiento a vos por estar siempre dispuesta a acompañarnos y a enseñarnos y a contarnos lo que está pasando allá, porque luego lo que pasa allá, pasa acá, ¿está? Entonces, siempre es muy bueno tener a alguien que nos está contando lo que pasa en el diario del lunes, ¿no? Cuando todavía nosotros estamos en domingo. Yo creo que soy uno de los más interesados, junto a ustedes, en escuchar a Marta. Creo que yo voy a ser breve, voy a hacer algunas consideraciones, no voy a repetir lo que ya hemos hablado en algunas otras charlas, pero quizás lo más relevante que tengo para comentar como intendente, lo decía Valentín y Daniel, a nosotros nos toca estar en la trinchera, junto con todos nuestros vecinos, tratando de hacer que esto pase con el menor impacto posible y lo más rápido posible. Y esto lo hacemos básicamente como pasa en la vida cotidiana habitualmente, que aprendemos haciendo. Había un montón de información, de conocimiento previo, los libros de medicina ya estaban escritos para muchas de estas cosas. Sin embargo, cuando a uno le toca enfrentarse con una pandemia de esta magnitud en tiempo real, se da cuenta que en realidad todo eso sirve, pero no resuelve los problemas. Quizás lo que nos resuelve los problemas es en el aprendizaje conjunto como sociedad, y vamos aprendiendo todos los días a hacerlo un poco mejor. Y como decía recién, esto de poder tener acceso a profesionales de la jerarquía de Marta y muchos otros que nos van diciendo qué le está pasando a ellos para prepararnos nosotros, ha sido muy útil. Muchas de las cosas que Marta comentó desde el comienzo, en otras charlas, las fuimos tomando. También hemos tomado mucha información de gente de la Ciudad Autónoma, con el doctor Fernán Quirós, donde fuimos viendo qué hacían ellos para tratar de contener su enorme brote, que fue el más grande inicialmente en la Argentina, en Ciudad Autónoma, producto de los casos importados. Y una cosa que a partir de ahí nos fue muy útil para contener nuestro brote, nosotros tuvimos un brote estamos cursando ese brote en una unidad cerrada, que es todo un desafío. Un brote en una unidad penal puede generar un impacto devastador, y producto de lo que habíamos aprendido con Marta y también con la gente de la Ciudad Autónoma, pusimos a trabajar en todo el equipo de trazadores, porque entendíamos que ya en esta fase lo que era más importante
era detectar el caso y bloquearlo rápidamente y evitar que se expanda. Y ahí hay que ser muy rápido y trabajar de una manera muy coordinada. Por supuesto que vimos que teníamos algunas dificultades, pero cuando tuvimos que poner el sistema a funcionar de 0 a 100 kilómetros en 5 segundos, diría que lo pudimos hacer. Hoy diría que el brote lo tenemos contenido, con pocos casos a partir del caso índice, del caso 0, y a la expectativa de que no se reproduzca. Pero esto fue aprender haciendo, como les decía recién, ¿no? Y también en este camino de ir aprendiendo, nos encontramos con una cosa que va mucho más allá de la ciencia o de la estadística. Nos tocó encontrar algunas cosas que las quiero compartir con ustedes que tienen que ver con un perfil mucho más humano. Nos tocó ver algunos casos de personas que fallecieron no por COVID, que producto de los protocolos del COVID no pudieron ser despedidas por su familia. Que es una cosa que uno quizás no la tenía tan clara o no la tenía tan presente. Y nos tocó enfrentar dramas como gente joven que murió en accidentes que no pudieron ser despedidos por sus padres, o no pudieron velarlos, o no los pudieron acompañar al cementerio. O gente que producto de los protocolos de venir de áreas comunitarias de circulación viral no podían ingresar, y también eso fue duro, incluso quizás cosas que tenemos que mejorar mucho en ese aspecto, que es un aspecto colateral de la pandemia, ¿no? Pero todo lo que trasciende a los números y a los casos y a las enfermedades que tiene que ver con lo humano y que es la muerte, ¿no? Y cómo despedirnos. Creo que eso también hay que verlo. Y por último, voy a decir 2 cosas más. Ayer leía un artículo muy interesante de un físico que es Janier Van-Jam, hablando que es tipo que ya viene anticipando este tema de la pandemia y lo vulnerable que es el mundo frente a estos nuevos escenarios. Y básicamente estos nuevos escenarios condicionados por el tema de la movilidad. Las pandemias de otros siglos tenían otra dinámica de propagación, producto de que la circulación era casi inexistente. Quizás el medio más rápido que había para moverse de un lado para otro era el barco. Y muchas de esas dinámicas se agotaban en sí mismas, productos de que la muerte de la gente enferma evitaba la propagación. Hoy, con la globalidad y con los viajes tan rápidos de un lado para el otro, hace que esta dinámica de la epidemiología vieja quizás no sirva tanto para este mundo o para el futuro. Y este físico hablaba, y a mí me parece que es importante esto para el día después de la pandemia de coronavirus. Vamos a derrotar el coronavirus. Vendrá la vacuna de Oxford, las otras vacunas, los mejores tratamientos y demás. Pero van a venir otros virus. Y el problema de la globalidad lo vamos a seguir teniendo. Y el problema de la movilidad lo vamos a seguir teniendo. Y vamos a tener que generar una enorme cantidad de cambios culturales de cómo nos relacionamos, ¿no? De esas películas a veces apocalípticas que uno veía en la televisión, quizás en el futuro tan más próximo no sean tan películas. El físico Janier Van-Jam, hablaba de que él ya había anticipado, cuando fue la epidemia de ébola en África, que esa dinámica podría haberse expandido como el coronavirus. No pasó, pero él dice podría haber pasado. Y la tasa de mortalidad del ébola fue del 50%, 20.000 casos y 10.000 muertos. ¿Sí? Entonces digo, yo leí ese artículo y no quiero asustar a nadie. Digo, ¿y qué pasaría si en vez del coronavirus fuera el ébola la próxima? O una variante del ébola, o algo parecido al ébola. Entonces esto nos va a obligar a pensar el mundo del futuro de una manera distinta, más allá de los números, más allá de los casos, del R0, del tiempo de duplicación de casos, de los kits, de la PCR y de muchas otras cosas.
creo que vamos a encontrarnos con un mundo distinto y donde el rol de los intendentes, permítanme ahí porque yo me siento orgulloso de ser intendente, tiene un rol relevante porque es el nexo que hace que las cosas pasen junto a la comunidad, ¿no? Y este mismo físico mencionaba por ahí al final de su nota que todo lo que pase va a terminar pasando por la gente, por lo que esté dispuesta a cambiar la gente en este nuevo escenario, más allá de los gobiernos. No alcanza la policía, los intendentes, los gobernadores, los presidentes, para hacer que las cosas cambien si uno no toma conciencia de este nuevo mundo que nos enfrentamos. Para terminar, ayer tuvimos una catástrofe en la Argentina, falleció la doctora Echenique, la directora del Instituto de Hemoterapia de La Plata, en un accidente. Lo digo porque ella venía trabajando muchísimo en el tema de donación de plasma, que es una de las alternativas de tratamiento hoy disponibles. Realmente el trabajo que venía haciendo Nora Echenique, a quien no conocí personalmente, era realmente digno de destacar y lamentablemente falleció en un momento donde está haciendo el Instituto de Hemoterapia de La Plata un trabajo digno de remarcar. Así que un reconocimiento a ella, a todo el equipo que trabaja con ella, y bueno, escucharla ahora a Nora, a Marta, perdón, va a ser muy importante para nosotros, quizás compartir luego en el debate el rol de los tratamientos disponibles, como el plasma. Ahora está por salir los primeros estudios para hacer tratamiento con suero hiperinmune de caballos, el tema del rol del remdesivir, quizás nos pueda decir algo Marta, y algo que me pareció muy alentador también de un artículo de ayer, que lo está llevando a cabo el Instituto Biológico, el uso de ibuprofeno en una versión distinta, inhalatorio, que aparentemente ha tenido respuestas casi inmediatas, quizás por reclutamiento alveolar. Marta, es un tema muy técnico pero ha mostrado cambios muy significativos en la oximetría cuando hace el tratamiento inhalatorio con ibuprofeno, que se está desarrollando acá en Córdoba. Así que bueno, muy ansiosos de escucharte, gracias a todos por acompañarnos, y vamos a aprender mucho en esta mañana de sábado con Marta. Gracias. Bueno, ahora sí, le damos la palabra a Marta. Tengo entendido que va a haber dos partes de la charla, uno lo que tiene que ver con el diagnóstico y la situación del mundo y la Argentina, y después con lo que tiene que ver con la esperanza, con lo que viene, con la situación que nos espera. Así que Marta, te doy la palabra. Les recuerdo que pueden ir introduciendo preguntas a través del chat, así podemos ir consultándoselas a Marta mientras va exponiendo. Marta, tenés el micrófono activado. Gracias. Bueno, muchas gracias al Comité Provincia, muchas gracias a Miguel, a Valentín, a Daniel, las presentaciones que hicieron. Yo quiero también agradecer a mi hermana Cali, que muchos la conocen, Cali Cohen, que ella es la gran comunicadora y ha puesto en marcha esto, que es poner la ciencia al alcance de la comunidad. Y también le quiero agradecer a Silvia Zubillaga, con quien yo trabajé, es una especie de tributo. Silvia fue diputada por Trenquelauquen, y bueno, terminamos siendo muy amigas, lamentablemente la perdimos hace poco, pero ella fue la que me introdujo cuando fui asesora de salud de ella a la Cámara de Diputados, así que tengo un poquito de idea cómo se trabaja, ¿no? Bueno, la charla anterior que yo compartí con ustedes, le puse coronavirus o COVID, cómo salimos. Y en realidad ahora, cuando me invitaron a presentar esto, le quise poner de título el desafío que pone a prueba la humanidad, porque en esto estamos todos juntos. Es una pandemia, no es un brote epidémico. Bueno, este es el Hospital de Niños de Sheffield, y es interesante, como les dije la otra vez, que el Hospital de Niños de Sheffield se puso en marcha el año en que se fundó Trenquelauquen, 1876. Bueno, no sé por qué no me mueve el próximo. Me parece que voy a tener que ir a las... ayuda del equipo técnico. Ahí se movió. Bueno, esta es la parte de consultorios externos, como le mostraba la otra vez, es nuevo, se terminó el año pasado,
esta parte del edificio. Entonces, lo que les quería charlar es COVID-19 en el mundo, y estuve haciendo un poquito de búsqueda qué pasa en Argentina, aunque estoy muy al tanto. La salud pública en las épocas de la pandemia, un poco haciendo alusión a lo que Miguel decía, ¿no? De gente que se muere de otras cosas, o cómo nos preparamos para seguir asistiendo a la población, y cómo la salud pública planifica esta lucha contra la pandemia. La importancia de la responsabilidad individual y del compromiso social. Ahí vamos a hacer una pausa para preguntas, que si quieren pasarlas por el chat, Valentín las va a levantar después, y después vamos a pasar un poquito a la esperanza, el diagnóstico rápido y eficaz, y la posibilidad de una vacuna, las secuelas, cómo hay que tratar a los pacientes que se recuperaron a corto y a largo plazo, y estuve al tanto un poquito de la situación en Trenquelauquen, que es una situación que se ha manejado bien, y quería destacarla. Bueno, esto lo saqué ayer, 7 de agosto, para ilustrar cuántos casos había en el mundo. Confirmados, 19 millones, pero por supuesto que hay más, ¿cierto? Porque hay muchos lugares, inclusive ahora tengo entendido que en Argentina no se van a hacer más los tests a los familiares, sino que se lo va a considerar infectado, cosa que, bueno, no va a ser un número real. Y hay 705.000 muertes. Como Miguel daba el ejemplo del ébola, que de 20 millones se murieron 10, eso es la letalidad, una letalidad muy alta. Esto tiene una letalidad muy baja, tiene una letalidad de un 0,28. Es decir, que de cada tantos enfermos diagnosticados se mueren el 0,28%. Pero, como es tan altamente infeccioso, las muertes suman mucho. Y a esto se le suman los efectos colaterales de los que se mueren, como daba el ejemplo Miguel, de un infarto o de un tumor, porque no fueron atendidos, tuvieron miedo y no se fueron a atender, y el diagnóstico se demoró y también se murieron. Bueno, esto también es un mapa de ayer, y es cómo está la pandemia en el mundo hoy. Hay las zonas más importantes, las zonas en donde primero fue en Europa hasta el mes de junio, y después del mes de junio se trasladó a Latinoamérica. Y si ustedes ven acá a la izquierda, América del Norte y todo Latinoamérica, con la excepción de Uruguay, un poquito menos Paraguay, y fíjense que en Europa ha disminuido, en el Reino Unido estamos en amarillito, o sea que estamos bien, lo mismo que Canadá, Uruguay, pero Sudáfrica, muy, muy alto, y Latinoamérica. Y en Argentina había, según fuentes de la Organización Mundial de la Salud, 22.000 infectados, 78.000 nuevos casos en 14 días y 4.135 fallecidos. Y cuando comparamos el mapa, a la izquierda está el mapa del mundo. Y fíjense cómo vamos en aumento. O sea, la pandemia no tiene ninguna esperanza cercana de que se reduzca, va en aumento. ¿Qué pasó en el Reino Unido? Está acá a la derecha, y fíjense que tuvimos, en marzo se hizo el cierre acá, se hizo el 21 de marzo, y ya estamos en un pico ascendente, y a partir de junio disminuyó, y ahora estamos en la baja. Y lo que a mí me llama la atención es que en Argentina se empezó la cuarentena en la misma época. Se empezó la cuarentena en marzo y se mantuvieron los casos muy bajos, pero fíjense cómo, a pesar de haber disminuido más, han aumentado mucho más los casos. Cosa que eso es lo que creo que genera tanta inquietud en la gente, que ha sido la cuarentena más larga del mundo, pero que no ha sido eficiente, en mi opinión, y la figura esta lo demuestra. Las muertes se duplicaron en 22 días. Fíjense cómo van en aumento. Por eso cuando a mí me hacían una entrevista de una radio hace poquito, ayer o antes de ayer, yo digo que para mí en Argentina no se llegó al pico. Y las cifras lo demuestran. Ahora, si me preguntaran por qué es esto, yo creo que porque en esta etapa anterior, en Europa se planificó mucho cómo hacer, cómo disminuir los casos ahora, y cómo planificar el post-pico después.
Y en eso me parece que es algo que se debería haber trabajado un poquito más, y que todavía estamos a tiempo de seguir, porque la pandemia nos va a tener ocupados muchos meses más, a no ser que venga una cura exitosa. Bueno, esto también es de ayer. El 45% de las muertes en este momento suceden en Latinoamérica. Entonces, fíjense, Brasil, fíjense México, el resto de Latinoamérica, o sea, Brasil se lleva el primer lugar, México en el segundo lugar, y después el resto de Latinoamérica. Y también está Estados Unidos, ¿no es cierto? Y en la curva de abajo. Quiere decir que, como decía Miguel, lo que pasa acá, pasa allá, después. Pero lo que el gobierno o los gobiernos tienen que hacer es tomar la experiencia de acá y aprovechar ese tiempo de demora para decir, bueno, ahora vamos a implementarlo y vamos a estar preparados para la segunda ola. En el mundo el número de fallecidos, sin embargo, es 50% mayor que los casos de COVID. Y eso tiene que ver con lo que yo les comentaba, que es los pacientes que no se atendieron o que se demoraron o que se perdieron la consulta, que no llegaron a tiempo, etc. Entonces, yo les doy dos puntos de vista. Uno es qué hacer los países en el pico de la pandemia, que es el continente americano. Y no puse Latinoamérica, es el continente americano, porque Estados Unidos está en la misma situación. Y la otra opción es para los países que han pasado la primera ola, como es Europa, y que nos debemos preparar para el desafío de la segunda ola. Porque en realidad no es que hubo una ola y se fue, hubo otra ola y se fue. No, los casos continúan. Por eso es muy importante que ese distanciamiento social lo sigamos manteniendo, que sigamos siendo respetuosos, que sigamos siendo obedientes, porque acá pasamos de tener 1000 casos diarios en el mes de mayo a tener, a lo mejor ayer hubo 95, la semana pasada hubo 12, pero nunca hubo un solo día en que no hubo ningún caso. Y eso es probable que pase en Argentina, específicamente, o en Latinoamérica generalmente, cuando disminuya hacia el verano, la primavera y el verano, disminuya el pico de los casos, no esperen que el COVID se va a haber ido, desaparecido. Los casos van a seguir existiendo, y por eso es importante que las medidas que se pongan en marcha desde el gobierno y desde la misma comunidad, porque no es solamente del gobierno para abajo, tiene que ser de la comunidad, como una situación de que se están involucrando. Van a seguir sucediendo los casos en el verano. Bueno, los países en el pico de la pandemia, el continente americano, y esto es lo que se hizo acá. Debemos suprimir, o sea, suprimir es el aislamiento, pero no es el aislamiento responsable, no es que todo el mundo se quede en su casa y no salga a la calle, o no vaya a trabajar. Y estos son intervenciones no farmacológicas. Hay que revertir el crecimiento epidémico, reduciendo el número de casos y manteniendo esto indefinidamente. Es decir, que esta conducta social e individual tiene que ser hasta tanto la pandemia se haya eliminado, hasta tanto haya un tratamiento, un medio de prevención. No tiene que ser por una semana o por un mes y después agotarnos. Y combina la cuarentena de los casos sospechosos y de sus familias con el distanciamiento social de toda la población. Acá se hizo con el cierre de escuelas y universidades. Ahora se está viendo cómo se va a volver a las escuelas. Y para esto, eso es parte de la esperanza que les quería contar. Pero en este momento de pico, no puede haber escuelas, no puede haber universidades, o por supuesto todo online, ¿no? Eso sí. Pero si hay un sospechoso, el sospechoso se aísla. Ahora los pacientes que tienen síntomas acá antes se aislaban por 7 días, pero hoy leí que el aislamiento ahora es por 10 días, y las familias también. Esto debe ser mantenido hasta que haya una vacuna eficaz que potencialmente sería en el 2021. Lo debe mantener el 2/3 de la población, es decir, que la mitad no alcanza. 2/3 de la población tienen que ser responsables y tienen que ser capaces de llevar esto adelante.
esto es adecuado que se mantenga por 3 meses. Sin hacer una crítica, me parece que eso es lo que llevó al agotamiento de la población en Argentina. Es que de repente fue una cuarentena indefinida, cuando tiene que ser un aislamiento duro, desde la responsabilidad individual por 3 meses, que fue lo que pasó en Europa, y así disminuyeron los casos. O sea, acá fue eficaz, dentro de todo, se logró el objetivo, sabiendo que va a volver, ¿no es cierto? Siempre hay reincidencias, es decir, siempre va a volver. Y por esto que decía Miguel, de la comunicación. Por ejemplo, ahora acá la semana pasada se cerraron las fronteras con España, cualquiera que viene tiene que ir a cuarentena. Ahora, la semana que viene, muy probablemente se va a cerrar las fronteras con Francia, porque Francia está teniendo muchos casos. Si vieron en ese mapita, Francia y España están más altos que el Reino Unido. Entonces, esto tenemos que ir haciendo para evitar que haya residencias que va a haber. Entonces, además, cada localidad o cada país, cada provincia, tiene que saber cuál es el número de nivel que tiene que disparar las medidas de supresión. Y que, por ejemplo, en el Reino Unido es antes de que se llegue a los 200 casos de unidad de terapia intensiva por semana, que es el máximo que permite este modelo. Cuando nosotros planificamos, yo estuve en el grupo que planificó las morgues temporarias. Entonces, todavía seguimos teniendo el relevamiento de los datos de cuántos fallecidos hay, cuál es la ocupación de las morgues, etc. Entonces, sabemos que cuando la ocupación de las morgues de toda la región, que son 4 hospitales y el Centro de Medicina Legal, llegue al 65%, nos vamos a poner en la alerta naranja. Es decir, nos vamos a ir informando. Y cuando llegue al 90% es que se abre. Pero para entonces ya tenemos que estar todos en alerta roja. Y cuando lleguemos antes que llegue al 90% se abre. Porque sabemos que del 90% a la sobreocupación puede pasar menos de un día. Bueno, y esto es, este mapa, es un modelo matemático que dice qué hacer en los países en las situaciones del pico. Y fue, como yo les dije acá, una cuarentena estricta, pero por ejemplo, yo nunca, siempre pudimos ir al parque a caminar, jamás me pararon para pedirme los documentos, la gente se quedaba en la casa y a los empleados les decían, trabajá desde tu casa, si no se podía trabajar, les pagaban, todavía les están pagando hasta octubre el 80% del sueldo. Entonces el gobierno ejerció la protección necesaria para que estas medidas se cumplan. Y ustedes ven que un gran pico, pero luego siguen ocurriendo estos picos, o sea que no es que se va. ¿Qué pasa con la segunda ola en Europa? Yo les seleccioné esta información de artículos muy interesantes que para mí han sido claves en darme una guía en mi cabeza de cómo manejarnos. Es un artículo que fue publicado en el British Journal of Medicine, British Medical Journal, el 12 de junio. Y dice que la cuarentena evitó o habría evitado 3 millones de muertes en Europa, incluyendo 470.000 en el Reino Unido. Nosotros hasta el día de ayer tuvimos algo así como 46.300 muertos, porque siguen ocurriendo. La inmunidad de rebaño, que dice el presidente de Estados Unidos, no existe. No existe la inmunidad de rebaño, porque los anticuerpos contra el coronavirus duran poco tiempo. El coronavirus es un virus de circulación en los meses de otoño, los meses de invierno, como lo llamamos un virus de estación, produce resfrío, produce gripe, pero no hay vacuna contra el coronavirus habitual. Ahora se está trabajando en la vacuna con nueva mutación del coronavirus. Pero lo que sí se sabe es que los pacientes que han tenido niveles muy altos de anticuerpos, al punto que han sido donantes de plasma, los pierden a los 2 o 3 meses después de haber tenido la infección. El número R ahora es 0,66 en Europa, o sea, menor de 1, bastante menor de 1, y es el 82% más bajo, que estaba mucho más de 1, que antes de las medidas se tomaran. Y esto fue por la cuarentena, o sea que la cuarentena es crucial para que lleguemos a eliminar
o a sobrellevar esta cuarentena, esta pandemia. Y cómo nos debemos mantener alerta, siempre con el testeo, el rastreo y el aislamiento. Yo sé que en muchos países no se hacen test, incluso sé que en algunas provincias de la Argentina no se hacen test, y eso es equivocado, no es la medida adecuada, porque hay que saber cuántos casos hay, y hacer el rastreo de todos los contactos de los positivos, y hay que aislar a todos los positivos, los contactos de los positivos durante 2 semanas. Y la vigilancia epidemiológica tiene que ser continua, o sea, no podemos bajar los brazos con eso. El segundo pico, que lo esperamos en Europa, comenzará en septiembre. Estaría llegando más o menos al máximo para noviembre, diciembre. Siempre hablamos de si no hay una vacuna. Otro artículo muy interesante fue publicado por la Academia de Ciencias Médicas del Reino Unido, ahora el 14 de julio, y habla de qué va a pasar en el invierno 2021. Vamos a tener, ¿por qué la pandemia va a ser, el segundo pico se espera que sea tan abrumadormente negativo? Se espera 119.000 muertos en el Reino Unido solamente. ¿Por qué? Porque se sumarían los pacientes de COVID-19 de la segunda ola, más los pacientes que estuvieron en la lista de espera, que podrían, en este momento son 4 millones de pacientes en la lista de espera. De atención, fíjense que acá la atención privada prácticamente no existe, mayormente es el 90% es atención pública. Los pacientes en la lista de espera son 4 millones, y a no ser que nos pongamos a trabajar ahora, como ya estamos trabajando, cortando las listas de espera, podría llegar a 10 millones. Y entre los pacientes en la lista de espera hay pacientes que tienen problemas cardíacos, hay pacientes que tienen un tumor maligno. También los pacientes que no concurrieron a la atención por miedo, y que resultó que era algo serio. Además, el deterioro de la atención médica en la primera hora. ¿Qué pasó con los médicos que se murieron, con las enfermeras que se murieron, con el personal que quedó con secuelas, porque ellos mismos se enfermaron? Sumado a eso se va a sumar la epidemia de gripe. La epidemia de gripe el año pasado en el Reino Unido causó 17.000 muertos, que es lo habitual. Pero sumémosle a los pacientes de COVID y a los pacientes de lista de espera y a los que no fueron al médico, la gripe. Más la secuela de los pacientes que tuvieron COVID, que pueden tener secuelas respiratorias, secuelas neurológicas, problemas de salud mental, la saturación de camas, y como ya mencioné, la salud mental. Estamos agotados, y esto es algo que todos estos elementos no podemos dejar de prestarles atención. Y mi recomendación es que cuando Argentina salga de este pico del otoño-invierno y pase a la etapa de primavera, cuando los casos disminuyen, pongan atención a esto, porque es lo que van a tener el año que viene, cuando venga el segundo pico para Latinoamérica. Entonces, ¿cómo lo deberíamos evitar? Estos 119.000 fallecimientos, si no hacemos medidas de intervención, y que es lo que se recomienda para el Reino Unido, ¿no? Uno es reducir la diseminación del virus y el impacto en la comunidad. Seguir manteniendo el distanciamiento social. Hacer campañas de información pública constantemente en la televisión, en los ómnibus, en el hospital, cuando uno entra, siempre está en la información pública. Desarrollar los protocolos. ¿Cómo se entran los comercios? ¿Cuántas personas pueden entrar de acuerdo al tamaño del comercio? ¿Cómo es la situación del control de humedad y de ventilación? Porque sabemos que el coronavirus está en los lugares húmedos y poco ventilados. Entonces, ¿cómo mantener, airear esos espacios? Y cómo aumentar esa capacidad de testear, rastrear y aislar. A mí me contaba, ahí decía Miguel, que pacientes que se han aislado en el Paiahue. Perfecto. Acá también los hoteles se han pasado a ser lugares de aislamiento de la gente que no puede mantener el aislamiento en la casa. Pero eso es algo que tiene que subvencionar la comunidad. Segundo, es reorganizar los hospitales, reorganizar los asilos de ancianos, asegurando que se protege del virus. Porque en Argentina creo que pasó lo mismo que acá, y en España, en muchos lugares, que los asilos de ancianos quedaron muy desprotegidos. Entonces, esto es lo que tenemos que evitar. Hay que reorganizarlos, con medidas de prevención y control de infecciones, con la protección individual,
reduciendo la movilidad de personal entre hospitales. Acá, como somos todos del Sistema Nacional de Salud, es común, y pienso que en Trenquelauquen también, bueno, no pienso, no, en Argentina también, porque yo trabajé allí antes de venir aquí, uno trabaja en un hospital a la mañana, en el privado a la tarde, en otra clínica privada. Bueno, tratar de reducir esa circulación de personal, utilizar más las consultas virtuales, priorizar la atención de los pacientes en la lista de espera, de acuerdo a las necesidades clínicas, y además organizar ya los servicios de rehabilitación. Porque los pacientes que tienen secuelas de coronavirus, neurológicas, respiratorias, etcétera, necesitan la rehabilitación. Otra parte de cómo evitarlo es mejorar el monitoreo de los casos de COVID-19. Los pacientes con gripe y otras enfermedades desde la estación, porque fíjense que en el invierno una persona, como pasa ahora en Argentina, tiene temperatura, ¿y qué es eso? ¿Eso es un síntoma de COVID o eso es un síntoma de que tiene una gripe? Y obviamente es importantísimo monitorear y hacer el diagnóstico, ¿no? Hacer el constante relevamiento de las poblaciones en riesgo. Por ejemplo, a lo mejor hacer el test entre el personal de salud, porque están expuestos al coronavirus, a lo mejor una vez por semana, a lo mejor una vez cada tanto que puedan hacerlo. Y además recolectar todos los datos a nivel nacional. Tiene que haber una base de datos, si no es nacional, por lo menos provincial. Reducir la diseminación de la gripe. Por eso es importantísimo que toda la gente esté vacunada contra la gripe, porque así vamos a disminuir esa sobresaturación del sistema de salud cuando se suman los casos de coronavirus con los casos de gripe. Y además el uso apropiado de antivirales para reducir la gravedad de la gripe, principalmente en la tercera edad, ¿no es cierto? ¿Cuál es el método más eficaz hasta ahora, hasta que no tengamos una vacuna eficaz y un tratamiento eficaz, porque no tenemos ninguna de las dos cosas todavía? Es para proteger a nuestros mayores, a nuestra familia y a la sociedad, tenemos que ejercer la responsabilidad individual. Bueno, esa es la primera parte. Bueno, Marta, excelente. La verdad que la primera parte nos deja un panorama con bastantes preguntas, pero también con bastantes respuestas. Antes que nada, quería saludar a tu padre, ahí me pasas por la cucaracha, que fue el primer pediatra de Trenquelauquen, tiene 99 años, Ramón Cohen, que está escuchándote. Casi cumple 99 años, así que está presente ahí también escuchando esta presentación. Quiero saludar también a la diputada y vicepresidenta del Comité Nacional, Alejandra Lorden, el intendente Coronel Dorrego, Raúl Reyes, y también el ex viceministro de Trabajo, Horacio Barreiro, y el ex candidato a intendente, Luis Otero, que también hizo unas preguntas a través del chat. Pero si te parece, arrancamos con algunas preguntas que sé que las vas a responder en la segunda parte, así que te las voy diciendo. Pueden seguir preguntando a través del chat. Juan Carlos pregunta, creo que más que nada para el intendente Miguel Fernández, ¿por qué se mantienen las restricciones dentro del mismo distrito? Me refiero a 30 de agosto, pregunta. Cristian pregunta, ¿qué ente es el que otorga las licencias de las vacunas y si los países tienen incidencia en estos entes? Susana, ¿cuándo considera que estará disponible la vacuna para la vacunación masiva? Cristian, acá, esta la voy a leer porque es bastante larga, la tengo por acá. Cristian, volviendo a las fases, Moderna está en las pruebas de la fase 3 probando en voluntarios. El 20 de agosto prueba la tercera fase en voluntarios AstraZeneca y Oxford. De ahí, ¿cuántos días después se sabe qué resultados tuvieron estas fases, estas pruebas? Y Luis Otero pregunta, ¿qué debe hacer el gobierno y por qué no tenemos chances cercanas de tener nosotros la vacuna? No sé si quieren, cualquiera de los dos quieren... Bueno, todas las de la vacuna viene en la esperanza. Excelente. Ahí les voy a contestar todo. Te decía que la segunda parte de la charla creo que va a responder bastante. Miguel. Sí, bueno, a ver, voy a tratar de entender la pregunta, digamos, y voy a hacer
voy a desafiar una cosa que la damos por hecha y que no estoy tan seguro. A ver, la división de países es una división política, ¿sí? Adentro de un país conviven enorme cantidad de repúblicas, entre comillas, digamos, que tienen realidades totalmente distintas. Algunas ciudades de la Argentina son países en otros lugares del mundo, ¿está? Y cada país tiene sus propias leyes y demás. Por lo tanto, hacer generalidades, ¿qué es lo que pasa con esto, no? Cada país pone sus normas, pero a veces es difícil adaptarlas a cada uno de los territorios que están adentro de ese país, que es una división política. Y esto explica por qué hay tanta, no digo anarquía, pero sí tantos distintos criterios al momento de tomar decisiones y de definir categóricamente la situación epidemiológica de cada lugar, ¿no? Decía Marta, si tomamos decisiones por el R, si tomamos decisiones por el tiempo de duplicación de casos, si tomamos decisiones por la tasa de letalidad, por millón de habitantes, o por número de casos por cada tantos habitantes, o por el porcentaje de ocupación de camas de terapia intensiva. Todos esos indicadores son buenos. Ahora, depende de cada una de las realidades. Y los intendentes tomamos decisiones en conjunto con los gobernadores y con el presidente. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos normativas locales que las hemos ido cambiando y adaptando en función de nuestra situación, por ejemplo, de este brote que tuvimos ahora, que podríamos tener otro distinto, y con otras actitudes, y vamos flexibilizando en la medida que vamos viendo que nos sentimos seguros. Por ejemplo, cuando tuvimos el brote, volvimos a suspender el tema de toda la que es gastronomía nocturna, entendiendo que eso podía ser un factor de riesgo, y suspendimos las reuniones sociales, ¿sí? De alguna manera después el presidente hizo también. Y vamos viendo. Nosotros estamos esperando ahora que el presidente anuncie si va a modificar o no el tema de las reuniones. Entiendo que estaríamos en condiciones de volver a flexibilizar en el distrito de Trenquelauquen esas actividades. Pero insisto, el gran desafío lo tenemos como comunidad, respondiendo a las preguntas, porque yo puedo prohibir o dejar de prohibir. Ahora, si después no lo puedo controlar, y si la gente no entiende que no se puede abrazar, que no se puede besar, que no puede compartir el mate, que no puede estar en un lugar cerrado sin ventilación, bueno, todo lo que hagamos va a ser realmente poco efectivo. Entonces me parece que esto es día a día, y nos vamos manejando con estos indicadores que vamos teniendo. Por ejemplo, fíjense, simplemente para Trenquelauquen, en un momento tuvo más de 5 casos o más de 10 casos por 100.000 habitantes en el pico del brote. Sin embargo, seguimos en fase 5. ¿Por qué? Porque ese número estaba en el contexto de un brote en una unidad cerrada, que es distinto cuando estamos hablando de un brote comunitario. Entonces, todos los días estamos tomando decisiones, a veces buenas, a veces quizás no tan buenas, y a veces cuando las revisás te das cuenta que no eran buenas, y aprendés para la próxima, porque esto no termina mañana, no termina el mes que viene, y vamos a ir viendo esto que decía Marta, la segunda ola. ¿Es igual a la primera? No lo sabemos. La inmunidad de rebaño que se hablaba no existe. Y quizás en todo esto aparezca la vacuna y después estemos hablando de otra cosa. ¿Está? Así que, y un tema que me parece clave, que me gustaría que Marta hable, para mí lo que estamos empezando a ver son los efectos sobre la salud mental. Sí, voy a hablar de eso. Ok, y también fijarte, Marta, ¿qué pasa con la salud mental de algunos países, como los países nórdicos, que por su cultura y su ubicación geográfica habitualmente están acostumbrados a tener distanciamiento social y tienen una patología mental distinta? Ellos ya están acostumbrados a vivir solos, a comunicarse por computadoras, vivir de noche muchas veces, con frío, donde hay poco contacto humano. Y nosotros vivimos en la playa, al aire libre, nos abrazamos, no queremos, compartimos el mate. Y claro, ahora nos parecemos más a los nórdicos que a los latinos. Pero y eso está generando. Pero lo sufrimos. Bueno, sí, claro.
Quería contestar porque todas las preguntas que están acá, voy a hablar un poco sobre la vacuna después y sobre esto de las consecuencias. Pero alguien preguntaba lo de a través de las superficies. Dayana Ríos preguntaba si está descortado el contagio del virus a través de las superficies. No, se transmite a través de las superficies. Es decir, el virus, eso lo hablé más en la primera charla, que fue hace un mes y medio más o menos, de la transmisión, pero ahora se ha demostrado, en primer lugar, que el virus puede estar en el aire hasta media hora luego de que la persona tosió en el lugar. Por eso es importante lo que decía Miguel, los lugares abiertos, ventilar todo, que haya circulación de aire, y por eso el canto, como proyecta, es una de las situaciones que todavía no se han habilitado en los ensayos corales aquí en el Reino Unido, porque es eso, puede estar en el aire hasta media hora, y en las superficies puede quedar de 24 a 48 horas. Por eso es muy importante venir de la calle, o sobre todo aquellos que trabajamos en la salud pública, dejar los zapatos en el coche o dejarlos afuera, limpiarlos, y con algún limpiador con base de alcohol para las suelas, la ropa, cambiarse, etcétera, porque puede uno tenerlo en la ropa o en los zapatos. O sea que eso hay que tener muchas precauciones. Bueno, sigamos, ¿te parece? Perfecto, sí. O de vuelta no me responde. Ah, ahí está. Bueno. A ver ahora. Sí, ahora sí. Entonces, no, a nosotros no nos compartió, Marta. Vas a tener que ponerlo de vuelta. No me digas. Bueno, a ver, espera. ¿Cómo lo vamos a compartir? Perdónenme que no, para cuando no estoy sola, o sea que nadie me puede ayudar. ¿Compartir pantalla? Sí. Ahí. Share computer. Ahí estamos. ¿Ahí lo ven? Sí. Ahí está. Bueno, se me ha puesto picante el sol acá. Ayer fue el día más caluroso del año con 30 grados, el más caluroso del año. Bueno, la esperanza. La esperanza son dos para mí, el testeo, el rastreo, y el otro, o sea, la prueba diagnóstica, y el otro es la vacuna. En abril se comenzó a trabajar en un método muy novedoso. La historia es que hay una compañía que está basada en el Imperial College, que es este profesor Tomaso, que es un ingeniero biomecánica del Imperial College, que él es de origen chipriota, y que habían estado trabajando en una maquinita para ayudar a la gente a comprar alimentos que les sean saludables. Entonces, se incorpora el diagnóstico del ADN de la persona, el diagnóstico genético, y ya los genes dicen si la persona tiene tendencia a tener hipertensión, diabetes u obesidad. Apuntaba esas tres cosas, ¿no? Y entonces es como un reloj digital. No es reloj, pero es algo así digital que lo lleva en la muñeca. Entonces, ven el producto en el supermercado, lo ponen frente al escáner, y el aparatito le dice, rojo, no lo compres. O verde, sí, porque es saludable o no para vos. Eso es fantástico. Es como comprar, y bueno, eso salió acá en noviembre del 2019. Este grupo de gente que tenía la tecnología como para hacer esto, se les ocurrió a este profesor Tomaso empezar a trabajar en un nuevo método de diagnóstico rápido para el coronavirus. Y es un test que utiliza el ADN, se llama DNA Nudge. Nudge quiere decir empujar, y en realidad el empujar es hacer la cadena de la polimerasa para hacer la amplificación del virus para poder detectarlo. Entonces, trabaja junto con la gente de Oxford, de Cambridge, y obviamente con fondos del gobierno británico, y trabajan mucha gente que hace química de microfluidos y tecnología de los teléfonos celulares, smartphones.
trabajan epidemiólogos, virólogos. Bueno, esto es lo interesante, que es un equipo multidisciplinario, que es como una ciencia translacional, y se basa en utilizar la transcripción inversa de la cadena de polimerasa, que es un método complicado, pero eso no importa, porque a nosotros lo que nos importa es cuál es el resultado. Se utilizan cartuchos de impresora. Fíjense, cartuchos de impresora. Ese es el receptáculo donde se hace el análisis. Hasta ahora ustedes saben cómo esta señora que están haciendo el test nasofaringeo, no sé si alguien se lo hizo acá, todo el personal de salud nos los hicimos, es horrible, es incómodo. Bueno, ahora se hace en saliva. Y además, como mide el ADN, si la prueba es insuficiente porque no hay suficiente saliva, no hay suficiente ADN de la persona y va a salir insuficiente. No va a salir negativo, que sería un falso negativo, porque en realidad no se pudo hacer la prueba. Tarda 90 minutos. Es decir, fíjense que en vez de tardar, acá las pruebas tardan 8 horas, pero hasta que va al laboratorio central, que es uno en Sheffield, y vuelve, se tardan 24 horas. Yo sé que en Argentina muchas de estas pruebas tardan varios días. Ahora 90 minutos. No requiere el laboratorio, se hace en el lugar. Testea, además de los varios genes del COVID-19, testea 2 virus de la gripe, A y B, y testea para un virus respiratorio sincitial, que es otro virus que produce catarros y demás. ¿Y eso para qué? Porque usted va a ir el paciente va a ir el niño a la escuela. Le van a hacer una vez por semana los test a todos los niños que van, o 2 veces por semana a todos los chicos de la escuela. Y a lo mejor no tiene el virus COVID, pero a lo mejor tiene un virus de la gripe, que también es importante mantenerlo alejado, para que no haya la superposición en la segunda ola. Y lo más importante es que tiene un 98% de sensibilidad y un 100% de especificidad. Es decir, no hay falsos negativos y no hay falsos positivos. Ya está validado en 8 hospitales de Londres, lo aprobaron aquí el 3 de agosto, y hay otro método similar, que les puse una foto para que vean cómo es, pero se pueden hacer, cada aparatito puede hacer 15.000 pruebas diarias. Dicen que esto va a permitir hacer en el Reino Unido 250.000 estudios diarios. Es fantástico, porque necesitamos saber cuántos casos hay, y rápidamente qué es un caso para que se aísle, y de esa manera se va a ir disminuyendo la transmisión del virus. Entonces, imagínense, esto no es que estaba publicado, esto es lo que yo me imagino. Vamos a poder viajar, porque vamos a ir al aeropuerto, no 2 horas antes, vamos a ir 4 horas antes, porque nos vamos a tener que hacer la prueba, porque van a decir, si es negativo, subite al avión, viajás. No tenés que hacer la cuarentena cuando llegás porque sos negativo. Y eso sería fantástico, nos permitiría vivir más naturalmente en esta pandemia. Por eso yo le puse on the spot, o sea, en el lugar. Tiene un bajo costo. Ya la semana que viene va a haber 450.000 de estas pruebas, kits diagnósticos, que se van a llevar al NHS, al Servicio de Salud, y a los centros, a las casas de ancianos. Y para septiembre ya estaría 5,8, casi 6 millones de kits para el Reino Unido, y en noviembre se comienza a el resto del mundo. Así que eso es una buenísima noticia, porque mantenemos el distanciamiento social, pero además ahora vamos a poder rápidamente y con un bajo costo identificar cuáles son los casos sospechosos. Bueno, esto es, imagínense que es una cosita de este tamaño redondita. Entonces se hace el hisopo, se pone en este cartucho de impresora, que está obviamente adaptado, se quiebra el palito, queda solamente el hisopo, se cierra, y con ese hisopo se hacen todas las pruebas diagnósticas y se colocan en esta máquina, que se llama box, porque es una cajita, ¿no es cierto? Y ahí, ese es el tamaño del equipo. Esto es otro equipo similar, que también están relacionados con, o sea, que tomaron mecanismos de estas pruebas, y fíjense, miren el tamaño, incluso podría ser muy pequeñito, incluso puede hacer a veces para del tamaño portable. Fíjense, para, obviamente, distinta capacidad, tiene 5.760 muestras en 4 o 5 horas puede hacer este aparato. Este puede hacer 96 muestras.
en 4 o 5 horas. O sea que es mucho, la tecnología es impresionante como ha aumentado en pocos meses. Bueno, no voy a ir al detalle de cómo es la técnica, pero sí sepan que el virus está en la saliva y está mezclado con el ADN de las personas, que es el contenido genético que tenemos cada uno de nosotros. Ese virus es un virus RNA y el contenido genético de las personas es ADN, ARN, ADN, pero esto se transforma de ARN a ADN, se colorean las partes virales que se buscan, que se van a marcar con una sustancia fluorescente, se conecta después con una laptop, con una computadora, un ordenador portátil. Entonces, de acuerdo a los colores, se va a saber qué virus tiene, qué gen tiene, y se va a leer en este software. O sea que no tiene que ir al laboratorio, es una máquina que es del tamaño de un hard drive, o la mitad de un hard drive, es el aparatito ese que es el cartucho de impresora adaptado, y es una portátil. O sea que eso es, y este es el analizador, que se llama Nudge Box. Nudge quiere decir empujar, porque en realidad es la amplificación del virus, que es minúsculo para poder detectarlo después de que se lo coloreó con distintos colores. Bueno, esa es una muy buena noticia. La otra buena noticia es lo de la vacuna. Que esta fue responsable de que cuando le mandé esto a mi hermana me viralicé. Pero bueno, se llama ChAdOx porque es de chimpancé, adenovirus y Oxford. Esto es, en el mes de enero se hizo, fíjense, en el mes de diciembre se hizo pública la pandemia de Wuhan, ¿no? Ya se anunció. En enero ya se conocía el genoma del virus, es decir, todos los elementos genéticos que conformaban ese virus. Y en el mes de febrero-marzo ya se empezó a trabajar en esta vacuna y en otras 120, ¿no? Pero bueno, esta es la que lleva un poquitito la punta, junto con el de Moderna y con el de Pfizer, que es el que se está probando en Argentina. Yo les voy a hablar de esta, que es la que más conozco, porque bueno, no porque trabaje, sino porque he estado leyendo. Es una vacuna que primero se probó en animales de laboratorio y que resultó eficiente. Eso fue la fase 1 y ahí pasó a la fase 2. Utiliza un adenovirus, que es un virus que le produce un resfrío a los humanos, pero en este caso es un adenovirus de mono, adenovirus de chimpancé, de ahí chimpancé adenovirus. Y lo modificaron y le pusieron las proteínas de la coronita del adenovirus, que es lo que genera, es lo que enferma, pero que también es lo que genera la respuesta inmune del paciente. Obviamente lo modificaron como para que no enferme, sino para que solamente produzca una respuesta inmunológica. Ese virus se llama vector, porque simplemente lo que hace es, con la vacuna ingresa al cuerpo, transportando las proteínas del virus para despertar la inmunidad. Las otras dos vacunas de Pfizer y de Moderna no utilizan un vector, es completamente ingeniería genética y es una tecnología mucho más novedosa, mucho más nueva, porque tiene menos de 10 años de estar experimentándose con este tipo de vacunas, pero por lo tanto no se tiene tanta experiencia como con esta vacuna, que es un método más tradicional. Entonces la fase 2, que es la que se conoce hasta ahora, y que fue el gran boom, se publicó los resultados el 20 de julio, que era el Día del Amigo. Por eso yo hice este videíto para mi hermana y los amigos, porque era un regalo del Día del Amigo, de una buena noticia. Tuvieron 1.077 voluntarios, y los separaron en dos grupos. A un grupo le dieron la vacuna, y al otro grupo le dieron una vacuna del meningococo, que es conocida, y que pasó a ser el grupo control. Nadie sabía que recibía. Lo que se vio con los 500 que recibieron la vacuna del COVID, o SARS-CoV-2, que es el nombre genérico, es que a las 2 semanas, a los 14 días, todos habían desarrollado la inmunidad celular de los linfocitos T, de la memoria inmunológica, que quiere decir que ese linfocito está entrenada para reconocer a la célula que tiene el virus y atacarla.
a las 4 semanas, o sea, al mes, los que recibieron una vacuna, el 91% de una dosis, el 91% desarrolló anticuerpos neutralizantes de inmunoglobulina G. Pero los que sí recibieron 2 dosis, todos los desarrollaron. Y eso es importante, porque no vamos a poder vacunar con una sola dosis, porque dejamos al 9% afuera, que no hace anticuerpos y que nadie sabe quiénes son. Entonces va a haber que vacunar con 2 dosis. Hubo síntomas luego de la vacuna, que yo le digo una mini gripe, cefalea, temperatura, dolor muscular, pero todos se trataron con paracetamol, todos duraron, y lo aconsejable es dar el paracetamol, tomar el paracetamol antes de vacunarse. Pero bueno, 71% de los pacientes, de los voluntarios, pero no hubo ninguna complicación grave, o sea, eso fue lo más. Ahora, ¿qué pasa? Estamos en la fase 3. Hay 10.000 voluntarios en el Reino Unido. Los primeros eran gente más joven, ahora voluntarios han llamado hasta 55 años. También en Brasil 2.000, en Sudáfrica 5.000, y ahora se ha sumado, también se sumaron muchos en Estados Unidos. Los resultados van a estar en septiembre, es decir, que hasta septiembre no vamos a saber. Mi impresión es que los resultados no tendrían por qué ser diferentes, porque es un laboratorio serio, realizado en una universidad seria, se han seguido todos los protocolos científicos y éticos adecuados, y no espero que haya resultados diferentes. Pero, siempre hay un pero, nadie sabe si la inmunidad persiste. Es decir, que las defensas que se generan con la vacuna deben por lo menos persistir durante 6 meses, es el mínimo que se espera. Si no, lo ideal sería 10 meses a un año. Y eso es lo que no se va a saber hasta después de la fase 3. Incluso, bueno, se habla de fase 4, que es eso, es ver qué pasa con esos voluntarios. Lo bueno que tiene también que el costo es bajo. AstraZeneca dijo que la va a cobrar a menos de 3 euros por vacuna. Y con respecto va a llegar, una de las preguntas de la audiencia era si va a llegar a Argentina. Sí, va a llegar a Argentina, porque Gavi es una organización que está abocada a reunir $2.000 millones para vacunar a todos los países en vías de desarrollo. Gavi ya estaba trabajando antes con África, porque su objetivo era proveer de vacunas a los niños, porque en África no hay vacunas, no es económicamente rentable para ningún laboratorio invertir en África, entonces los niños se mueren de infecciones en el África. Entonces Gavi, junto con la fundación de Bill y Melinda Gates, hace mucho que ya están invirtiendo en el África, o trabajando para vacunar. Y ahora se pusieron como tarea generar que esta vacuna, esta o la que llegue, no necesariamente la de Oxford, llegue a todos los países en vías de desarrollo. Y también está la UNICEF, el Banco Mundial, el gobierno británico y otros gobiernos están trabajando. Bueno, ya dije la fundación de Bill y Melinda Gates, y AstraZeneca. AstraZeneca dijo que dona 300 millones de vacunas, de dosis, para los países en vías de desarrollo. Así que no dudo que no será en noviembre, pero sí será a principios del año próximo, que las vacunas ya están hechas. Es decir, la inversión ha sido tan grande que para ganarle la carrera del coronavirus se están ya terminando para septiembre va a estar el resultado de la fase 3 y van a estar las vacunas, porque ya están produciéndose en laboratorios aquí en la India. Bueno, hablamos de que las secuelas, dentro de mientras terminemos la primera ola aquí y comencemos la segunda ola, a la segunda ola se le va a agregar la secuela de los pacientes que sobrevivieron, se curaron, pero quedaron con una secuela. Esa secuela puede ser de la función respiratoria, sobre todo hay tos crónica, fibrosis pulmonar, bronquiectasias, trombosis pulmonares, y además secuelas vasculares en los pulmones. Puede haber hipertensión por la fibrosis. O sea, lo más importante es hacer el seguimiento clínico de los pacientes de acuerdo a la gravedad de su secuela, ¿no? Además, secuelas neurológicas. El virus al principio se decía que producía una gripe o que producía una neumonía. No. Este virus produce encefalitis necrotizante hemorrágica. Puede morir el paciente por una encefalitis o puede quedar con secuelas de encefalitis.
puede tener una hemorragia porque tiene un accidente cerebrovascular y por lo tanto quedar con una secuela, una parálisis, puede tener meningitis, la anosmia, la falta del olfato, es por lesión de los nervios periféricos, del el nervio olfatorio, y también, obviamente esa no es una secuela, bueno, es inconveniente, pero no es incompatible con la vida, pero hay pacientes que tardan muchísimo en recuperar el sentido del olfato. Y lo que nombraba Miguel, el problema de salud mental. El estrés, la ansiedad, no solamente por estar en cuarentena, por estar aislados, sino el miedo de contagiarse, el miedo de contagiar, el miedo, la ansiedad de no saber a dónde vamos, de qué pasa con el mundo. Todo eso es, ocasiona problemas durante la cuarentena, y después persisten como estrés postraumático. Depresión, ha aumentado el número de suicidios en el Reino Unido de gente joven, el uso indebida de drogas, el alcoholismo, la autoagresión, ¿no? Chicos que se cortan o gente joven que se corta como elementos de autoagresión. Por supuesto, la violencia doméstica, ¿no es cierto? Eso también es parte de la salud mental. Es importante, acá le hicieron una encuesta a la gente que, acerca de la salud mental, y a la gente que había perdido el trabajo, el 54% tenía problemas de salud mental. Pero la gente que no había perdido el trabajo, que seguía trabajando desde la casa o seguía yendo a trabajar, el 40% tenía problemas de salud mental. Y hay algo que no puse, que es sumamente importante, son los niños. Los niños que hoy están en la casa, que no pueden salir, que no pueden jugar con sus amigos, que no pueden ir a la escuela, que no entienden lo que es este momento de epidemia y de por qué. Fíjense que los 6 primeros años de la vida de un niño son tan importantes. Y esos niños que ahora tienen 4 años y que van a haber perdido 1 o 2 años a lo mejor, eso los va a afectar psicológicamente en el futuro. Y también en su construcción educativa. Por eso es algo que los gobiernos tienen que trabajar mucho como para evitar esto. Entonces, no olvidemos de mantenernos en contacto con los amigos, de escuchar al otro cuando tiene un problema, de reflexionar qué nos pasa, ¿no es cierto? De hacer preguntas si tenemos dudas. Por eso estos foros de discusión son tan importantes, porque nos conectan con un problema común que tenemos todos, que en este momento es la pandemia. Es muy importante hacer actividad física para mejorar la salud mental durante el COVID. Y a mí me parece terrible que lo que escucho que no se puede correr, que no se puede jugar al tenis, que no se puede, no sé, va contra las recomendaciones de mantener la salud mental durante el COVID. Yo estuve precisamente para dar esta presentación hoy, no es recomendable no hacer ejercicios físicos adentro o afuera durante el momento de la cuarentena. Reduce el estrés, reduce la ansiedad, previene la obesidad, mejora el sistema inmune, mejora el sueño, mejora la salud mental. Estas son sugerencias de la Asociación Americana de Cardiólogos Americanos, o sea, no es una organización que no tiene que ver con nuestra salud. Y esto, bueno, acá no se nunca, sí, por supuesto, no había gimnasios, pero nadie dejó, al contrario, vos veías muchísima gente andando en bicicleta, le dejan a la gente que vaya a trabajar en bicicleta, promueven, ahora los médicos van a poder recetar bicicletas, y no es un chiste. Los médicos pueden recetar bicicletas para estimular que la gente haga ejercicio. Ejercicio con la familia, caminatas, ciclismo, correr, hiking. Si quieren quedarse en la casa, online, hay muchísimos. Y los ejercicios mejoran la confianza, es una distracción positiva, aumentan la interacción social, pero siempre manteniendo la distancia. Bueno, antes de terminar esto, yo sé que en Trenquelauquen las cosas se manejaron muy bien, que Trenquelauquen es una ciudad de la cual me siento muy orgullosa, pero además con la guía de Miguel, los directores del hospital, Sergio Valente, Nora, Sergio mi cuñado, se ha mantenido todo muy bien y muy bien llevado. Entonces,
estoy interiorizada un poco de cómo funcionó, y quería compartirlo porque realmente merece que la comunidad reconozca que en Trenquelauquen el plan de contingencia se manejó muy bien, se puso a tiempo, se previno todo. El 23 de marzo ya se hizo un plan para ver cómo se trataban los casos y los contactos. Y el 6 de abril se instituyó el plan para el control de infecciones, se distribuyó la protección de máscaras y demás al personal, y se hizo un instructivo para el control de los síntomas del personal. Y estas son dos de las chicas del hospital, las chicas digo yo porque, bueno, son más jóvenes que yo. Pero eso me parece muy importante, haber sido ya en marzo tener hecho un plan. Si no tenemos un plan, no podemos salir. O sea, eso de que, bueno, vamos a ver cómo nos movemos de acuerdo a los casos. No, tiene que haber un plan. Y eso me parece que es algo que hay que sacarse el sombrero, porque en Trenquelauquen se hizo, se capacitó el personal en bioseguridad, las Damas Rosadas, que son un grupo de voluntarios y damas de caridad que trabajan, se pusieron en marcha para hacer barbijos y elementos de protección. Se gestionó el equipamiento, los respiradores, se distribuyeron los barbijos, y se los instruyó, se los enseñó al personal cómo hacer las medidas de bioseguridad. Se abrió una sala para COVID-19 rápidamente, y también no nos olvidemos que debió hacerse un cambio de paradigma cultural, cómo despedirse o cómo visitar a los familiares. Esto era antes del COVID, ¿no es cierto? Los pacientes podían ser visitados por los familiares, pero esto ya no sucede más. Por lo menos en el Reino Unido no se puede ir a visitar a los pacientes con COVID, pero los pacientes con COVID están en contacto con sus familiares a través de la social media, ¿no? Y a través de WhatsApp, etc. Pero es muy importante que sigan en contacto. Bueno, no quiero dejar de mencionar, entonces son Sergio, los dos Sergios, Miguel y Nora, quienes han estado a la cabeza de este plan. También se trabajó mucho en la parte de contención del equipo de salud, por los miedos que nosotros tenemos como personas, como humanos, pero además los miedos que tenemos cuando además de humano sos responsable de manejar la epidemia en la ciudad, ¿no es cierto? El miedo a la muerte, de contagiar a tus seres queridos porque vos te enfermes y se los lleves a ellos, o a la discapacidad, ¿no es cierto? Hubo donaciones invaluables de la comunidad. Me mencionaron a muchos, y no puedo nombrarlos. Yo sé que toda la comunidad de Trenquelauquen marchó junta para llegar a contener esta situación. No hay dudas que el trabajo y los esfuerzos coordinados producen los mejores resultados. Yo soy directora de los laboratorios, y soy directora clínica, ¿no?, en mi hospital, y le decía justamente, el director del hospital no es un médico, es un CEO, es como una empresa acá. Y yo le decía justamente que en la pandemia se sacó lo mejor y lo peor de todos nosotros. Nosotros en mi hospital y en mi grupo, y creo que en la comunidad de Trenquelauquen, se sacó lo mejor. Hubo lugares como en el norte de Norteamérica donde la pandemia sacó lo peor, ¿no es cierto? Donde también se puso unos presidentes que trataron de manejarlo de manera mucho más vigorosa, llamémoslo así, refiriéndome a nuestro presidente de Norteamérica. El camino a seguir. La pandemia demostró desigualdades en la provisión de la salud, en el acceso digital y en la seguridad social. Las desigualdades son en el mundo. Es decir, ¿qué pasa en África? Muchos no saben qué pasa en África. O qué pasó en los asilos de ancianos, acá, por ejemplo, en España. Hubo muchas desigualdades. También se ha demostrado lo que necesitamos fortalecer para tener un mundo mejor. El sistema de salud, la protección social y el medio ambiente. Y yo espero que cuando termine esto, los gobiernos pongan énfasis en que el sistema de salud es crucial,
que no tiene, la salud tiene que ser accesible para todos, y además le voy a agregar a esto la educación, porque no podemos mejorar si no se brinda educación. Hasta tanto tenemos que mantener el comportamiento, el distanciamiento social, es decir, debemos adaptar nuestro comportamiento, debemos aprender a vivir en estos momentos de pandemia, a vivir con el coronavirus, hasta que no nos podamos deshacer de él. Debemos aprender del presente y planear el futuro, en todos los aspectos. Y debemos, como mundo debemos enlentecer el rumbo, pero no nos podemos paralizar, porque si hacemos una cuarentena estricta en que nadie sale, nos vamos a morir de hambre, nos vamos a morir de depresión, nos vamos a morir de otras enfermedades, a las que hemos dejado de prestarle atención, por concentrarlos solo en evitar un contagio sin una planificación adecuada. O sea que para mí es fundamental volver a una vida lo más normal posible, pero para eso hay que ser muy responsables. Pero la responsabilidad tiene que ser indicada desde el gobierno hacia abajo. Entonces pensé algo que a mí me parece importantísimo. ¿Por qué la gente, o por qué muchos grupos, no mantienen o no ejercen esa responsabilidad individual? No solamente pasa allá, sino también que pasa aquí. Que la gente joven, mucha gente joven, o gente que vive en lugares socialmente vulnerables, por no decir en lugares de mayor privación económica, se mantiene menos, existe menos esa responsabilidad individual con el contenido social de cuidarse. Entonces yo creo que hay que hacer estrategias. Hay que hacer estrategias para incentivar a la comunidad en ejercer este distanciamiento social y esta responsabilidad individual. Hay que tener en cuenta las minorías y los colectivos con necesidades especiales en todas las actuaciones y en todas las comunicaciones. Hay que colaborar, no solamente el gobierno no, tienen que hacer asociaciones, organizaciones destinadas al bien público para desarrollar un plan que sea común. El compromiso y la participación están determinados por factores estructurales, como la condición socioeconómica, la pobreza, eso es muy determinante. Y debemos visibilizarlos para pensar en la respuesta, en la propuesta correcta, porque tenemos que involucrarlos. Si no los involucramos, si no hacemos a ellos parte del plan, el plan nunca va a ser exitoso. Entonces, tenemos que reunir un grupo que tiene que ser diverso y tiene que ser influyente, para generar una visión, para evaluar, para priorizar los problemas, para desarrollar una estrategia, para implementar el plan, para monitorear y ajustar la intervención, para abordar el problema siguiente, porque después del problema de la pandemia va a venir el problema del después de la pandemia. Entonces yo creo que esta es la última slide. Se me ocurrió que a lo mejor desde la Unión Cívica Radical, los grupos de la juventud de la Unión Cívica Radical, pueden, porque el problema de la responsabilidad individual no es de los mayores. Los mayores son los que más miedo tienen, los mayores son los que más se protegen. No es un problema, tiene que ver con el ser joven, de ser un poco irresponsable, de sentirse un poco, ya tengo la vida por delante, no me pasa nada, todos fuimos jóvenes, pero a lo mejor lo dejo como una idea, porque estuve pensando, ¿qué haría yo si pudiera para enganchar e involucrar a esa gente? Es involucrar a la gente joven, y a lo mejor desde la juventud de la Unión Cívica Radical se puede empezar a trabajar de esa manera en los barrios, para concientizar a la comunidad e incorporarla y trabajar juntos. Bueno, esa es mi idea, que se las dejo a ustedes a ver si la pueden llevar adelante o evaluarla. Y bueno, y ya para terminar les quería mostrar, esta es la municipalidad de Sheffield, en el centro de Sheffield, y esto es hoy desde mi ventana. Mi ventana ahí es esta vista, la vista del Peak District. Y bueno, y siempre cerca de mi Trenkelauken. Muchas gracias. Muchas gracias, Marta. No sé, Valentín. Sí. Aplausos de... Gracias, Marta. La verdad que impecable. Perdón, los de fuera de Trenkelauken siempre somos un poquito
insistente con nuestra ciudad, pero bueno, tendrán que... pero bueno, la verdad que impecable, tomamos el desafío este también como juventud, del radicalismo que nos decís, y creo que un repaso bárbaro. Me sorprendió mucho con esto de los testeos que nombrabas, porque obviamente todos íbamos hacia la vacuna, que es lo que habías comentado, y bueno, sabíamos que estaba trabajando, pero la verdad no esperaba esto, me sorprendió mucho, que creo que es un avance también muy positivo, y bueno, otra salida que se empieza a vislumbrar, por supuesto el tema de la salud mental, el ejercicio, cómo se viene llevando adelante en Trenquelauquen, que la verdad que se viene haciendo un muy buen trabajo, y también sé que se viene replicando en muchos municipios, seguramente Miguel también lo podrá replicar. Te hago algunas consultas que quedaron por acá. Dame un minutito. Dani Villaro, ¿cuál es su opinión sobre la hidroxicloroquina? Mala. La hidroxicloroquina no está demostrado, y sí está demostrado que daña. O sea, la hidroxicloroquina no se lo aconsejo a nadie. No. O sea, ni el cloruro de sodio, perdón, estaba pensando en el cloruro de sodio, ni la hidroxicloroquina a nadie. O sea, la hidroxicloroquina no ha demostrado ningún beneficio en el tratamiento del coronavirus. Y el hidróxido de sodio, menos. Y teniendo en cuenta que hubo una polémica acá en el país, una periodista reconocida tomó en vivo. Por eso lo dije. Para que veas que estoy al tanto. Muy bien. Después Cristian Camisi, allá desde Esperanza, Santa Fe, que lee bastante sobre el tema de la vacuna, me estaba diciendo, y consulta por el tema de las licencias, si se espera que se otorguen 2 o 3 licencias al mismo tiempo, y bueno, el tema de la capacidad de producción, vos algo mencionaste, para abastecer billones de dosis. Sí, yo con respecto a las licencias no les puedo decir porque no vivo allí, ni tengo, no tengo ninguna relación. Con respecto a las dosis, sí, para las vacunas, mira, yo no me cabe duda que la tendencia, la posición del mundo desarrollado es de que en esto estamos todos juntos. Por eso no me cabe duda de que la vacuna va a llegar a todos, no tengamos miedo. Yo soy optimista de que va a llegar a todos, porque mira, todas las publicaciones acerca del COVID-19 en revistas carísimas como el Lancet están disponibles gratis. Y eso es una gran inversión económica de la revista Lancet, o del New England Journal of Medicine, o de Nature. Todas las revistas top, están todos gratis. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta que tienen que compartir la información, y la información tiene que estar al alcance de todos. Y es por eso que se hizo se determinó cuál era el genoma, la constitución del virus, y estuvo inmediatamente al avance de todos, para que todo el mundo que puede empiece a trabajar en una vacuna. Hay 123 vacunas trabajándose en este momento. Entonces, y con respecto a las vacunas, si se tratara solamente la vacuna, si se diera solamente en Europa, como no se la va a dar a todo el mundo, vos necesitas que el virus se aplaque completamente para que con un porcentaje grande de gente que recibe la vacuna, el virus cese de diseminarse. Entonces, no entra en ninguna cabeza que si se distribuye solamente en Europa y en Estados Unidos y en Australia, y después la gente que viaja va a un lugar, se infecta, vuelve, y la pandemia no se elimina más. Es decir, que la intención es que la vacuna se va a distribuir a todo el mundo en algún momento, ¿no? Lo antes posible. Bien, buenísimo. Bueno, aprovecho también a saludar a Pepe Fon, que está el presidente del comité local, que bueno, siempre organizamos en conjunto, a concejales, también lo vi al Vasco Irigoyen, ahí de la Prida, un saludo a todos. Le voy a pasar a Miguel, que le hacen una pregunta acá a Marcelo, y de paso si quiere también me echar algún comentario sobre lo que dijo Marta. Lo que te consulta Miguel es cómo se ha considerado organizar el manejo a nivel regional, de modo de mejorar la conexión entre los municipios vecinos. Así que te dejo el pie y de paso también enganchás si querés algún comentario. Es un tema fácil, hemos tenido mucho Zoom entre los intendentes de la Cuarta y tenemos idea de que hay corredores que se podrían utilizar de una manera distinta.
hay alguna limitante que tiene que ver con esto, con las regulaciones provinciales a veces y en otros casos nacionales, que más allá de lo que uno quiere hacer, tiene que de alguna manera tener a cierto aval o autorización del gobierno provincial. Entiendo que la región nuestra está bastante en este momento parecida, hemos tenido distintos picos, y yo creo que es un aspecto, ¿no? El tema de prohibir la circulación regional a veces parece medio drástico. Y lo recibo a diario, esto digo de la diaria, ¿no? Me llaman y me dicen, ¿vas a dejar entrar gente de Pellegrini? Y digo, y cuando nosotros teníamos 8 casos, nos iban a prohibir entrar los de Trenquelauquen a Pellegrini o a Rivadavia, a Villegas, o sea, empieza a haber algunos razonamientos productos del miedo, que a veces son un poco irracionales. Nos pasó con los primeros 2 casos importados, acá una reacción social que fue impensada, luego se comprendió de que esa no era la reacción que uno esperaba, y cuando tuvimos el brote no vimos esa reacción inicial, por eso que también hay un aprendizaje colectivo, ¿no? De lo que uno no entendía nada, ahora ya va entendiendo mucho más y la reacción social fue distinta. Entonces creo que hay que, esto de lo regional, los cuidados de los esenciales, ¿no? Yo vengo repitiendo siempre, y dice, bueno, pero yo puedo viajar porque soy esencial. Sí, sos esencial, pero no sos inmune. De hecho, yo estoy, esta videoconferencia la estoy llevando adelante en el altillo de mi casa porque vine después de la negociación por el endeudamiento provincial y estoy cumpliendo mi cuarentena, mi aislamiento familiar por 14 días, que va a empezar a contar el miércoles que viene porque tenemos que volver a La Plata a cerrar un montón de acuerdos. O sea que yo voy a hacer un home office municipal acá en mi casa, seguir trabajando como intendente aislado. Digo, son las cosas nuevas que nos van pasando, ¿no? Y yo te quería hacer una pregunta y después una reflexión, Marta. Vos mencionaste por ahí, en estos casos que hay caída de títulos de anticuerpos neutralizantes, ¿qué rol pensás que puede tener la inmunidad celular? O sea, ¿queda memoria Bueno, esa es la pregunta que yo digo. Mi corazoncito apunta a la inmunidad celular, porque vos fíjate la BCG, que genera inmunidad celular, es la vacuna contra la tuberculosis, y que dura tantas décadas. Entonces, acá también hay alguien, Mónica Roca, que pregunta si se pierde la inmunidad de los enfermos. Bueno, la inmunidad de los enfermos, la humoral, se pierde a los 2 o 3 meses. Ahora, la segunda parte es si se vuelven a enfermar, y eso es lo que no se sabe. Por eso, esto es lo que se va a saber con los 6 meses después de la vacuna. Mi esperanza es que la inmunidad celular de los linfocitos T, de la memoria inmunológica, sea la que nos permite que perdure la lucha o la defensa del organismo vacunado contra el virus. Por eso, le están sacando, y mira, y esto lo engancho con la pregunta que hace mi hermana, de los voluntarios, porque yo tuve la oportunidad de conocer, de cruzarme en un chat con un argentino que está en Sudáfrica, que le dieron, él está en la 3ª fase, y del enfermero que se llama Pons, ahí no me acuerdo, Joan Pons, que es un catalán que ha estado también en todos los medios y que también trabaja en Sheffield. Entonces, a ellos les sacaban sangre todas las semanas. Entonces, ¿qué pasa? Que le siguen sacando sangre todas las semanas, porque van a probar si la sangre del voluntario sigue neutralizando al virus, ¿no es cierto?, en el laboratorio. Es decir, que aunque ya no tenga anticuerpos, igual lo sigue neutralizando, y eso es lo que se está estudiando. Yo tengo mis esperanzas, y es lo que nos va a salvar. Le tengo fe a la inmunidad humoral, celular. Marta, te vamos a hacer un mangazo desde acá. A mí me pareció genial esto del DNA Nudge Test, porque, bueno, nosotros vamos a empezar, si Dios quiere, la semana que viene, si nos mandan los kits, a hacer no PCR real time, pero sí a usar una técnica de detección de RNA viral en nuestro laboratorio acá, que nos va a dar mucha velocidad de respuesta para poder clasificar rápidamente los pacientes sospechosos como negativos o positivos. Ese es venimos trabajando hace 3 meses para lograrlo, yo creo que la semana que viene ya lo vamos a tener, pero tener este DNA Nudge me parece fantástico, porque eso es un paradigma distinto respecto a esto de tomar decisiones cotidianas. Voy, no voy, salgo, no salgo, me beso, no me beso, viajo, no viajo, ¿no?
Hay ¿Nos que podrás tener en cuenta conseguir, igual que ¿nos la podrás incubación conseguir del para virus, Trenquelauquen? hay que tener en cuenta que la incubación del virus es 5 días, 7 días. O sea que puede ser que te dé negativo, pero que tengas el virus, lo estés incubando. Bueno, con lo otro te puedo ayudar. Y te cuento por Dale. qué. Porque cuando estaba haciendo la presentación, esta presentación la tenía en mi cabeza, pero me la puse a hacer esta mañana, que obviamente ustedes estaban durmiendo todavía porque era muy temprano, me inscribí en el Imperial College. Es una compañía privada que está dentro del Imperial College, del cual el profesor Tommaso es el CEO. Entonces me inscribí como directora clínica con un interés, y ahora ya estoy en su base de datos. Así que si vos querés, yo te averiguo. No, no es que quiero, te exijo como trenquelauquense que seamos los conejitos de India de Latinoamérica para probar el DNA NUCH. El lunes les escribo. Dale, yo sé que lo vas a lograr. Mi hermana quiere que yo cuente que me escribí con el inventor de la vacuna, con el profesor Andrew Pollard. Le escribí el sábado preguntándole si pudiera probarlo en Argentina. Y el domingo me contestó el señor, y me dijo que él era solamente el investigador, que esto estaba en manos de AstraZeneca. Así que bueno, para que vean que estamos en contacto acá. Yo lo que Siempre le dije pensando que en Argentina. yo con las vacunas, creo que además soy un ferviente defensor. El otro día un intendente dijo, yo la quiero probar. Entonces, que la pruebe el otro intendente primero, total, podríamos ganar, ¿qué? Nada. Entonces, que él la pruebe primero. Y si le va bien, después. Pero yo le cambio el DNA NUCH por las vacunas. El otro prueba las vacunas y yo pruebo el DNA NUCH. ¿Está? Sí, te voy a averiguar del DNA NUCH porque es un negocio para ellos, o sea, y además se está produciendo ahora. Sí. Bien. No, hay una reflexión final respecto al tema de la educación del futuro. Porque así como, viste, las desigualdades en Latinoamérica antes tenían que ver con el acceso al agua corriente, a las cloacas, al transporte y demás, hoy tenemos una nueva desigualdad crítica, que lo estamos viendo hoy en el sistema educativo, que es el acceso a Internet para tener educación virtual. Y no tenemos la cabeza adaptada para la educación virtual, entonces la discusión hoy es si se vuelve a clases o no se vuelve a clases, en realidad al aula, porque clases debería haber y hay, pero no con la intensidad, calidad y profundidad que deberíamos tener. Y hoy no tenemos acceso igualitario de velocidad adecuada para todos los chicos de los... Entonces, un próximo desafío es agregar a la lista de igualdades y desigualdades el tema del acceso a Internet de buena calidad para todos, que es un enorme desafío que me parece que es el del futuro, porque, como te digo, esto puede cambiar todos los días, ¿no? Y tener una buena conexión a Internet. El mundo después de esto va a ser completamente diferente. Y las plataformas online y la manera como trabajamos y la flexibilidad de trabajar desde la casa va a cambiar todo. Así que sí, es completamente de acuerdo con que es una necesidad. O sea, no hay discusión con respecto a eso. Por mi parte, nada más. Muchas gracias, Marta. Espero el DNA NUCH por Mercado Libre o por donde quiera, lo podemos recibir. Lo podemos mandar al negro Víctor Hugo Rojas Centurión, que lo veo ahí en la pantalla, que él viaja, lo mandamos para allá. Yo tengo mi pasaje para ir para diciembre. Te metemos en cuarentena, o si traes el DNA NUCH, te testeamos. Si sos negativa, entras al Trenquelauquen. Bueno, yo llegaría para el 28 de diciembre, el Día del Inocente, así que... Bien, tráelo. Bueno, muy interesante ahí el intercambio. La verdad que, bueno, llegan saludos de todos lados. Comparto un poco lo de Miguel del acceso a Internet, que, bueno, es un tema importantísimo. De hecho, justo esta semana estuvimos con gente del ENACOM, también viendo qué cuestiones hay, cómo se puede seguir trabajando. Así que sin duda que es una prioridad en lo que se viene y es un punto donde hay que reforzar. Daniel, te veo, todavía estás ahí, ¿querés hacer algún comentario? Te vi que ponías cara de sorprendido con lo de los test, con el verde y el rojo, positivo, negativo. No, simplemente, la verdad que uno está muy interiorizado a través de la lectura y que seguimos, pero escuchamos cosas que la verdad que nos sorprende, como toda esta variante de los test, como... un placer enorme y que nos deja conocimientos realmente importantes. Y bueno, y Trenquelauquen que avanza, tienen chocolate, tienen una médica, infectóloga,
patóloga de excelencia, y bueno, y la verdad que nos permitan tener estos conocimientos. Marta, más que agradecidos, estamos para lo que sirva. Todos admirados, y es muy lindo saber que en la Argentina, en nuestra provincia, y bueno, y por supuesto entre Trenquelauquen hay gente tan comprometida y que nos da, aparte, una luz de esperanza hacia adelante, a partir de los fundamentos, ¿no? No una ilusión, sino esperanza sobre cosas que hoy se saben y que hace un tiempo no se sabían, y que se puede seguir avanzando. Así que a Valentina, a Miguel, a vos, Marta, muy particularmente, gracias, y a todos los amigos que con suma atención pudimos participar de este extraordinario encuentro. Muchísimas gracias. Quiero dejarle el agradecimiento a mi hermana Cali, que es la que ha estado detrás de todo esto. Ahí Cali me pasa algunos datos para compartirles. Si quieren la presentación de PowerPoint que dio Marta, pueden escribir a marta.cohen@nhs.net, ahí ya lo pusimos en el chat, ahí lo pueden pedir, y me pidió que avise que el día miércoles 12 a las 18 vas a estar hablando con el Rotary Club de Trenquelauquen, sí, sobre COVID-19 y muerte súbita, así que también ahí en las redes de Marta o de Cali pueden pedir la contraseña y el ID. Así que bueno, gracias Cali, que sí, que está movida estos días con toda la agenda de medios que tiene Marta, así que está full, y bueno, toda la familia. Te dejamos el saludo final, Marta, y realmente muchísimas gracias. Y acá estamos en contacto. Bueno, muchas gracias. La próxima será cuando estén los resultados de la fase 3. Marta, antes de, gracias además por el reconocimiento a todo el personal de salud del Hospital de Trenquelauquen. Bueno. A todos, desde el secretario, la directora, hasta la última personal de limpieza de la municipalidad que trabaja en este centro de salud. Un enorme reconocimiento y muchas gracias por tus palabras hacia ellos. Gracias. Chao.